Efecto invernadero. ¿Qué es? Es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por gases de efecto invernadero. Estos irradian a todas direcciones. Como parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie y a la atmósfera interior. Ello resulta el incremento de la temperatura superficial media respecto a la que habrá ausente por los gases de efecto invernadero. Dato: el efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, han intensificado el fenómeno natural conocido como calentamiento global. Causas. Las causas naturales son las que emiten la atmósfera gases como el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el vapor del agua, sin intervención de algún hombre. Un ejemplo clásico es la actividad volcánica, pero que también favorecen al efecto invernadero la actividad solar y las corrientes oceánicas, entre otras. También tenemos las causas artificiales. Las causas artificiales se detonan debido al origen humano. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la deforestación, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Además de los gases de efecto invernadero, también pueden ser liberados como resultado de la quema de gasolina, petróleo y carbón. Consecuencias. Principales consecuencias del efecto invernadero son las siguientes: aumento en la temperatura de media en la Tierra de 0.2 grados, reducción de la superficie glaciar como consecuencia de evaporación del nivel del agua en mares y océanos, posibles inundaciones en zonas próximas a mares e islas, afectaciones a los ecosistemas por el cambio del clima, por lo que son plantas y animales tendrían que adaptarse a una nueva situación, disminución de recursos hídricos por las sequías y la mayor evaporación de agua. Ciertas zonas fértiles podrían convertirse en desiertos. Impacto negativo en agricultura y ganadería debido a los cambios drásticos de temperatura debido al efecto invernadero. Estos cambios han sido anunciados durante décadas por científicos, pero que aún están siendo o iniciando esa actividad. Ahora les hablaremos sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de combustible se quema, diferentes productos químicos se liberan al aire. El humo de las fábricas, el que proviene de un incendio o el que genera un automóvil, no solo contienen partículas de color gris que son fácilmente visibles para nosotros, sino que además poseen una gran cantidad de gases invisibles que son altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente. La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción, maquinarias y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico y una cantidad de ácido clorhídrico también. Niveles de pH. El pH es una medida de acidez o de alcalinidad de una disolución. Cada sustancia o líquido posee un nivel de pH en específico. El pH puede depender de las características físicas y químicas de la sustancia en cuestión. En el caso de la lluvia ácida, como se aprecia en el esquema, se considera como tal cuando posee un nivel de pH que oscila entre los 4.2 a 4.4, a diferencia de una lluvia limpia o saludable, que posee un nivel de pH que oscila entre los 5.6 a 6.5. Estos ácidos se depositan en las nubes. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. Consecuencias de las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas tienen una gran cantidad de efectos no vistos en los ecosistemas y sobre los materiales. Al aumentar la acidez de las aguas de los ríos y los lagos, producen trastornos importantes en la vida acuática. Algunas especies de las plantas y animales logran adaptarse a las nuevas condiciones para sobrevivir en la acidez del agua, pero otras no. Camarones, caracoles y mejillones son las más afectadas para la oxidación acuática. Esta también tiene efectos negativos en peces como el salmón y las truchas. Las huevas y los alvenes son los más afectados. Una mayor acidez en el agua puede causar deformación en los peces jóvenes y puede evitar la eclosión de las huevas. La lluvia ácida también aumenta la acidez de los suelos y esto origina cambios en la composición de los mismos y produciéndose la lixiviación de importantes nutrientes para las plantas,
como el calcio e infiltrando metales tóxicos, tales como el cadmio, níquel, magnesio, plomo, mercurio, que de esta forma se introducen también en las corrientes de agua. La vegetación sufre no solo las consecuencias del deterioro del suelo, sino también un daño directo por el contacto que puede llegar a ocasionar en algunos casos la muerte de la especie. En los frutos de los árboles, la acidez contamina las frutas produciendo enfermedades intestinales o pudriéndose el fruto. Por lo tanto, es recomendable desinfectar o cubrir los frutos durante las primeras lluvias e evitar mojarse. Las construcciones históricas que se hicieron con piedra caliza experimentan también los efectos de la lluvia ácida. La piedra, al entrar en contacto con la lluvia ácida, reaccionan y se transforman en yeso, que se disuelve con el agua con mucha facilidad. También los materiales metálicos se corroen a mucha velocidad. La lluvia ácida y otros tipos de precipitación ácida, como neblina, nieve, etc., han llamado la atención pública, pero esta las considera como problemas específicos de contaminación atmosférica secundaria. Sin embargo, la magnitud potencial de sus efectos es tal que cada vez que se le indica más y más estudios y reuniones, tanto científicos como políticos, para encontrar soluciones al problema. En la actualidad hay datos que indican que la lluvia es un promedio 100 veces más ácida que hace 200 años. Huracanes. Son un tipo de ciclón tropical. Este término genérico se usa para cualquier fenómeno que tiene vientos en forma de espiral que se desplazan sobre la superficie terrestre. Tiene una circulación cerrada alrededor de un punto central. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la velocidad de sus vientos y son depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Formación de los huracanes. El huracán funciona como una máquina sencilla de vapor. Tienen que haber ciertos elementos presentes para que se forme el huracán. Estos pueden ser, número 1, la humedad, que son las temperaturas de agua de 80 grados Fahrenheit o más. A esta temperatura el agua del océano se está evaporando al nivel acelerado requerido para que se forme el sistema. Número 2. Vientos favorables para su desarrollo. El patrón de viento cerca de la superficie del mar permite mucha evaporación, ascendiendo el aire sin muchos contratiempos. Número 3. Giro o spin. La rotación de la Tierra le da el movimiento circular a este sistema, por lo que nuestro topo gigantesco comienza a moverse. Características del huracán. Sus vientos. Soplan en contra del movimiento de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y a favor de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Tamaño. Los más pequeños pueden medir solo 40 kilómetros de diámetro y los más grandes entre 600 a 800 kilómetros de diámetro. Los más gigantescos se forman en el Océano Pacífico y pueden medir hasta 1600 kilómetros de diámetro. Ojo del huracán. Generalmente miden entre 22 a 32 kilómetros de diámetro, pero puede variar mucho. En su punto más fuerte, el huracán Luis tenía un ojo estimado de 48 kilómetros de largo. Clasificación de los huracanes. Los huracanes se clasifican en 5 categorías. Cada una de estas categorías va subiendo de nivel. Categoría 1, llamada mínimo, tiene un viento de 120 a 150 km por hora. Categoría número 2, llamado moderado, tiene un viento de 150 a 170 km por hora. Categoría 3, llamado extensivo, tiene un viento de 170 a 180 km por hora. La categoría 4, llamada extremo, tiene un viento de 180 a 210 km por hora. Y la categoría número 5, llamado catastrófico, tiene un viento de 210 km por hora en adelante. Los huracanes son formados en muchas regiones oceánicas del mundo. Daños que causa un huracán según su categoría. Categoría 1, daño. Fundamentalmente daño a árboles, arbustos y casas rodantes sin anclaje. Categoría 2, daño. Algunos árboles caídos, daño importante a casas rodantes expuestas, cierto daño en los techos de algunas edificaciones. Categoría 3, daño. Follaje de los árboles arrancados, grandes árboles caídos y casas destruidas. Categoría 4. Daño total de señalizaciones arrancadas, daño extensivo a techos y ventanas. Categoría 5.
Daño extremo de viviendas y edificios caídos, caída de señal y muerte. Zona geográfica donde se forman los huracanes. Número 1. Cuenca del Atlántico. Número 2. Noroeste de la cuenca del Pacífico. De México a la línea de cambio de fecha. Número 3. Noroeste de la cuenca del Pacífico. De la línea de cambio de fecha. Número 4. Norte del Océano Índico, incluyendo la bahía de Bengala y el mar de Arabia. Número 5. Suroeste del Océano Índico, de África a 100 grados este. Número 6. Suroeste de la cuenca indo-australiana. Y número 7. Cuenca australiana, suroeste del Pacífico. Rutas comunes de los huracanes. Probabilidad de formación: color azul baja, color verde moderada y color naranja alta. Alrededor de Estados Unidos, el Océano Atlántico y el Mar del Caribe, la probabilidad de formación de un huracán es muy baja. Alrededor del Golfo de México es de color naranja y la probabilidad de formación es muy alta. Y alrededor de América del Sur, Costa Rica, el color de probabilidad de formación es verde, que es moderado. Las flechas indican la trayectoria que va el huracán, que es hacia el norte de todo.